Queridos hermanos, agradezco infinitamente a todas las personas que nos siguen por medio de este medio digital, desde que desde sus propias casitas nos pueden seguir en esta Eucaristía. Aquí agradeciendo a Dios nuestro Padre por el don de la vida, por un día más que nos concede ver lo maravilloso de la creación y tantas cosas que a lo mejor tenemos guardado en nuestro corazón, que tenemos que agradecerle a Dios nuestro Padre por todo aquello que nos ha dado y lo que nos quiere dar. Y precisamente en este domingo 13º del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos habla de algo importante y fundamental en el caminar de nuestra vida. A partir de la primera lectura notamos la generosidad, el desprendimiento de aquella mujer que le concede dar alimento al profeta Eliseo y cómo Eliseo le responde a través de lo que él tiene a través del Señor, concederle un hijo a esta pareja, a este matrimonio. Es una manera de gratitud. Somos conscientes, cada uno de nosotros, que necesitamos ser generosos. Y el ser generosos hay que aprender también a dar y compartir, pero veamos a la luz del Evangelio que es importante el desprendimiento, la generosidad, que aunque nos duela, aunque nos cueste, tenemos que aprender a dar. Cuando lo que se da de uno, que lo ganó, lo sufrió, le costó, le va a doler mucho cuando quiere compartir lo suyo, porque es fácil cuando se comparte algo de lo que no es, se comparte y se da. Pero cuando es de sí mismo, las cosas cambian. Y esto que escuchamos el Evangelio parece ser palabras duras, difíciles para poder cumplir, o qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesús. Para empezar, todo bautizado, queridos hermanos, todo bautizado es iglesia. Somos la iglesia todos los bautizados. Y como bautizado quedamos afiliados, tenemos un vínculo que nos une yo y Dios conmigo. Esa es la filiación, es el vínculo, gracias al bautismo. Y por lo tanto estamos todos llamados como hijos de Dios a evangelizar, a dar mi tiempo, a prestar mi servicio, pero muchas veces la familia en ocasiones son obstáculos, porque a veces papá y mamá se oponen, hay veces, a los proyectos del reino de Dios, sobre todo también en el proyecto de la iglesia. Vemos, por ejemplo, lo que más nos cuesta es donar o dar un hijo, dar una hija para que sea sacerdote, para que sea religiosa, para que esté al servicio de Dios. Nada más escuchamos, quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, todos brincamos y como que algo nos espanta y nos asusta. Es una realidad, pero ¿por qué? Porque no estamos habituados, no estamos acostumbrados a esa cultura de poder dar, de poder donar, porque al final de cuentas compartimos lo que es mío, lo que es mío, lo que yo he ganado, lo que yo he sufrido, es mío lo que yo tengo que compartir. Ese es un obstáculo que muchas veces, por eso nos dice el Señor Jesús, si tenemos la capacidad de amar, recuerden que el amor no tiene fronteras, el amor no tiene límites, y el amor nos va a llevar precisamente para amar y para dar, porque el amor es donación, el amor es entrega, el amor es servicialidad, el amor es sacrificio, y por eso todos nosotros los bautizados, como iglesia que somos, estamos llamados precisamente a este caminar, porque dice bien el Señor Jesús, nosotros somos familia, formamos una familia de papá y mamá, hay una filiación, hay un vínculo que nos une, y como hijos de familia tenemos obligaciones, tenemos deberes. Primero, mi papá y mi mamá me cuida cuando soy pequeño, mi papá y mi mamá me da formación, me da educación.
Pero el día de mañana, cuando ya esté grande, cuando ya estoy haciendo mi vida, cuando mis papás ya están quedando más grandes, ¿cuál es mi obligación? Cuidar, vigilar, acompañar a mis papás, la edad en que estén, porque es mi obligación y es mi deber. Entonces, ahí está el detalle. Por eso se dice que se comparte cuando uno da lo que es, duele, y cuando vemos que es mío, no es fácil para poder compartirlo. Por eso es lo que nos pide precisamente el Señor Jesús, el que tratemos de dar con generosidad lo mío, lo que yo tengo, lo quiero compartir hacia los demás. Vemos también cuando el Señor nos dice, tenemos que dar una primicia, se va tu papá, se va mi mamá, se va mi hermano, mi hermana, mi tía, ¿alguien deja de existir? A veces nos duele mucho cuando una familia muere, deja de existir, por ejemplo, mi mamá, mi papá, hay un dolor, hay un sentimiento. Cuando Dios nos pide, como que nos duele mucho, porque es algo de lo mío. La gran mayoría de nosotros a veces estamos acostumbrados a dar, no lo mío, sino ver cómo para que yo pueda dar. Y esa es la gran diferencia que va marcando el caminar de nuestra vida, queridos hermanos. Por eso nos dice el Señor Jesús, aquel que ama a su mamá más que a mí, no es digno, porque el discípulo, el evangelizador, el Hijo de Dios, tiene que sacrificar muchas cosas. Por eso se dice que el amor, hay sacrificios. No es fácil, sobre todo, esta invitación que nos hace el Señor Jesús, cómo tenemos que aprender a ser generosos. El generoso da de corazón, da de corazón. Y el que da con corazón y el que lo entrega de corazón, Dios sabrá también multiplicar. Pero lo va a dar en salud, en vida, en otras cosas. Pero Dios, nuestro Padre, sabe recompensar lo que su Hijo es capaz de compartir. Cuando nosotros no vemos esto, muchas veces buscamos la foto, la imagen, para que vea que yo estoy dando, para que vean que estoy al pendiente de la gente compartiendo. Eso ya no es, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado, formas y modos de poder compartir las cosas, porque hay veces cuando ya hay intereses, cuando ya hay algo a cambio de, entonces las cosas ya no van funcionando como uno quisiera. Por eso es importante que lo que dice el Evangelio, lo que da la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. ¿Por qué? Porque hay que aprender que lo secreto que ve nuestro Padre nos lo recompensará. Y no estamos acostumbrados, hoy en nuestros tiempos actuales, no estamos acostumbrados a este tipo de caridad, de compartir, de ayudar al necesitado. ¿Cuánta gente no está necesitada hoy en día ante las inundaciones, ante el terremoto, ante esta pandemia que mucha gente se está quedando sin trabajo? ¿Cuánto de nosotros podemos desprendernos de algo que me duele, de algo que me costó, que lo valoro? ¿Cómo lo voy a compartir hacia el hermano? Por eso es importante las prioridades, queridos hermanos. Dice el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios no es un Dios celoso, es un Dios que comparte su amor, pero también es lo primero. Para caminar, para subir una escalera, primero tenemos que dar el primer escalón. Y así es también nuestra propia vida. Siempre tenemos que agradecerle a Dios como primer punto. Siempre tenemos que tener como referencia a Dios en nuestra vida. Cualquier proyecto, cualquier ilusión, cualquier motivo, tiene que ser Dios. No quiere decir que estemos despreciando a la familia, no, al contrario. Cuando el amor se vive de verdad, el amor se comparte, el amor se da, el amor es desprendimiento. Pero lo mío es cuando se valora y es cuando se descubre que si de verdad soy generoso o solamente estoy compartiendo mis obras o solamente comparto lo que me queda por allá, pero no doy lo que verdaderamente puede ser. Por eso, dar la vida de un hijo, de una hija al seminario, a la vida religiosa, no es fácil. O que nos queramos comprometer a los grupos apostólicos, menos, ¿verdad? Entonces, no nos preocupemos, queridos hermanos,
por las cosas que a lo mejor para nosotros, las mundanas, los materialistas, que a lo mejor de alguna manera nos está preocupando, no se nos olvide la base importante y fundamental que mueve todo, que es Dios nuestro Padre. Por eso tenemos que tratar de pedirle mucho a Dios nuestro Padre que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé esa capacidad, queridos hermanos, para ver hasta dónde estoy dando de lo que de por sí me cuesta mucho, lo puedo compartir, lo puedo dar con generosidad. Dios nuestro Padre nos da su amor, nos da su perdón, nos da su misericordia, nos da su Hijo, nos da el Espíritu Santo, nos da los sacramentos por amor y porque nos ama a cada uno de nosotros. El amor es personal. Dios nos ama a cada uno, nos ama por amor. Por eso ahí está precisamente el desprendimiento del Señor, que al desprenderse de su propio Hijo es por amor. Y Jesús da también su vida, se desprende de su vida, se desprende, se desvive, sirve y se entrega al mundo por amor. Por eso nosotros igual día a día vamos experimentando esta realidad de un sentimiento de amor que se va compartiendo entre el esposo con la esposa, que se comparte con los hijos. Pero también nunca tenemos que olvidarnos que somos la gran familia de Dios. Tenemos un vínculo, estamos ante una filiación adoptiva. Dios nuestro Padre nos ha adoptado y por lo tanto también tenemos derechos, también tenemos obligaciones y lo hagamos realidad en nuestra propia vida. Por eso, ojalá, queridos hermanos, pongamos en práctica la generosidad, aprendamos a ser caritativos, a tratar de ayudar al necesitado, a auxiliar a aquel que lo necesita y sobre todo a poner en práctica esta obra de caridad que el Señor nos pide hoy en este domingo. Ojalá que lo vivamos y sobre todo que seamos muy buenos evangelizadores, muy buenos hijos de Dios y que demos testimonio y ejemplo en el mundo y a donde nos movamos y estemos, siempre es importante la presencia de Dios en nosotros para que se pueda reflejar en los demás. Así sea.